Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Antes de iniciar el mismo vamos a guardar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Tiene la palabra Ignacio Pérez Macías, coordinador de la Fundación. Bueno, buenas noches a todos. Realmente veo muchas caras conocidas y quizás lo que yo voy a contarles ahora, pues para los que están en la sala, que nos han acompañado durante 17 años, pues puede parecer redundante. Pero no puedo dejar de explicar las características que tiene este acto porque lo estamos transmitiendo online y hay muchas personas que están al otro lado que necesitan conocer las características de este ciclo de conferencia. Estamos ante quizás la actividad más antigua de la Fundación. La Fundación tiene dos actividades que desde el mismo nacimiento de la Fundación se han realizado con carácter ininterrumpido, incluso en situaciones de pandemia y de restricciones. Esas dos actividades son los premios anuales de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y la conferencia anual que hoy estamos celebrando, que es la número 17. ¿Qué es esta conferencia? Pues esto es un ciclo que tiene un carácter anual, cada año hacemos una, en el que se propone un tema que tenga que ver con la convivencia, que tenga que ver con la sociedad, que se tenga un tema que sea de actualidad. Se trae a un ponente para que haga una reflexión con respecto a este tema y por aquí, por esta sala, que es la que siempre ha acogido la conferencia, en alguna ocasión lo hemos tenido que hacer abajo por la cantidad de público que asistía a la conferencia, hemos tenido que ir al salón de grados. Por aquí han pasado desde rectores de universidad, militares, directores generales de la UNESCO, pues ha pasado juristas, han pasado profesores, han pasado poetas. Sin embargo, nunca había pasado por aquí un ingeniero industrial. Y esto es algo curioso. ¿Por qué? Porque Rodolfo era un ingeniero industrial y porque la actividad de la Fundación está muy vinculada con la energía industrial. Pero nunca antes en el ciclo de conferencias se había traído a un ingeniero industrial. Por eso este año, cuando el patronato tomó la decisión de traer el tema de la ingeniería, realmente nos alegramos muchos, no los que formamos parte del patronato, pero los que sí estamos cerca del patronato de la Fundación, que se pudiera traer este tema de la ingeniería industrial, porque es un tema que nosotros de una manera u otra escuchamos. Lo escuchamos en los premios anuales, cuando Paco Cal viene a hacer las palabras de clausura, siempre tiene una referencia a por qué los ingenieros aportan a la sociedad o el papel de la ingeniería, pues lo vemos ahí. Después la Fundación tiene una actividad muy bonita, que es una actividad de encuentro con los jurados que forman parte, que son los que fallan los premios, y eso es un tesoro compartir con los jurados, porque esas personas que de forma altruista, de forma voluntaria, sin pedir nada a cambio, se reúnen con el patronato y es una verdadera riqueza para nosotros, pues escuchar el tesoro que hay y la vivencia que hay detrás de cada uno de estos ingenieros industriales que son los que fallan los premios. Y en esos encuentros que tenemos y en esas comidas siempre ha salido un tema como el que vamos a tratar hoy, el tema de la importancia que tiene la ingeniería industrial para la sociedad y cómo puede influir en la vida de las personas. Y el patronato, que es muy generoso, y el patronato que piensa que esa experiencia que está viviendo la quiere compartir, pues dijo, vamos a traer al ciclo de conferencias de convivencia y tolerancia
pues vamos a traer el tema de la ingeniería industrial. Esa es la razón del tema, de por qué en este ciclo se va a hablar hoy de ingeniería industrial. Ahora la cuestión es, ya sabemos por qué el tema, ahora el tema es ¿por qué César? ¿Por qué César Franco? Bueno, pudiera decirles que es un amigo de la Fundación, y ya eso sería más que suficiente. Pero es que nosotros tenemos muchos amigos y no los traemos a la conferencia. Es decir, nosotros traemos a César porque es un amigo, y es un amigo muy valioso. Y es un amigo muy valioso, y ahora vendría pues que yo les dijera a ustedes lo que aparece acá. Es decir, el currículum, que me van a evitar precisamente no repetirlo, porque esta parte se puede hacer reiterativa. Ustedes tienen en la mano un programa de mano con el currículum y podrán entender que cualquier cosa que yo diga palidece detrás de esto. Realmente le traemos, porque es un amigo competente, es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, entidad que para nosotros tiene, aparte que son unos colaboradores directos, tiene para la Fundación algo muy entrañable. El colegio, yo siempre digo que la Fundación tiene unas patas que le apoyan. Una es la Universidad de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, los patrocinadores y el colegio. El Colegio de Ingenieros Industriales se acercó desde el momento cero a esta fundación y siempre ha estado. Y César es el decano de ese colegio, es el decano, y ha tenido un acercamiento hacia este colectivo y una cercanía que hace, entre otras razones, que también él se encuentre aquí. Pero hay un elemento que todo lo que le estoy diciendo les puede parecer que sí, encaja, pero a mí me gusta siempre, cuando hago las presentaciones, me gusta decirles también algo muy concreto de los ponentes que traemos. Y es que hace unos años, en esta misma sala, hicimos un curso de formación sobre ciudades, sus realidades y retos, y tuvimos la ocasión de invitar a César, de invitarlo como decano para que hiciera la inauguración de ese curso y nos dijera unas breves palabras. Y a veces muchas personas me dicen, ¿qué memoria tú tienes con las actividades de la Fundación? Y yo digo, bueno, sí, es verdad, puedo que tenga memoria con las actividades de la Fundación, pero juego con una ventaja. Juego con la ventaja que me leo muchas veces con la revista. Por tanto, yo disfruto la conferencia aquí, disfruto aquí el curso, y después cuando tengo que hacer la revisión de la revista me la leo 4 o 5 veces, de manera que les llevo una ventaja. Y les puedo asegurar que esa intervención de César es una pequeña joya dentro de esa revista. Digo pequeña joya porque fueron unas palabras inaugurales. Fueron unas palabras inaugurales que seducieron a todos los que están presentes y que nos marcó esencialmente en la importancia y la visión que tenía un ingeniero industrial con respecto al tema de las grandes ciudades. Y en ese curso, algo que nos fiamos mucho, en ese curso nos hizo una aportación tremenda, porque organizar un curso de formación siempre cuesta buscar buenos ponentes, y en ese curso nos hizo la aportación de un ingeniero industrial, Miguel Cerver, que ha sido de los mejores ponentes que han pasado por esta sala. Ahí están las revistas, ahí están las encuestas, y fue una aportación de él. Y voy a terminar con otro elemento que van a entender por lo que también le traemos acá, y es que creo que siempre nos quedaremos cortos para agradecer al colegio el enorme detalle que tuvo en otorgarle a la Fundación el premio a la trayectoria humanística. El colegio premió a la Fundación Rodolfo Benito Samaniego con este galardón. Se recogió en el Hotel Villamagna de Madrid. Y allí también tuvimos la ocasión no solamente de escuchar a César, sino a todos esos conjuntos de compañeros, ingenieros industriales, digo compañeros porque son los compañeros de profesión de Rodolfo, hablar del papel de la ingeniería. Esa experiencia que la vivió el patronato, que la vivió Juan en aquella reunión previa, fue muy enriquecedora, y es algo que, como lo hemos vivido en un grupo pequeño, lo hemos querido compartir con todos ustedes, que son los amigos de la Fundación. Y ya sí termino con algo. Esta conferencia de hoy es también un acto de recuerdo y homenaje a Rodolfo, porque Rodolfo, sobre todo, fue un ingeniero industrial. Y hoy vamos a hablar de la profesión de Rodolfo. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero he escuchado muchas veces a Conchi, a Juan, a Ana, hablar de que Rodolfo se paseaba la vida haciendo artilugios, cacharreando, haciendo cosas para mejorar la vida, que es un poco de lo que nos va a hablar hoy César. César, estar en tu casa, te doy la palabra y bienvenido a este acto de la Fundación. Mil gracias, como siempre, y es un placer estar con vosotros en todas las actividades que realizáis, siempre que la agenda me lo permite, que, como sabéis, es bastante
bastante complicada y más en estos momentos donde parece que vivimos acelerándonos y a un ritmo cada vez más rápido. Lo primero en la presentación que voy a hacer hoy, y igual suena mal decirlo en un entorno en el que estamos universitario, yo soy habitualmente bastante enemigo de las clases magistrales y me gustaría que consideréis esto más una charla que, como acaban de decir, una charla entre amigos delante de un café, con lo cual, aunque sé que luego al final hay un periodo donde hay preguntas y respuestas, de verdad, por favor, en cualquier momento interrumpirme, y si no me interrumpís os empezaré a preguntar yo a vosotros para intentar que esta sea una charla dinámica y no un muerto más que decir, jo, qué bien hablaba, pero ya lo hemos terminado y nos hemos quedado ahí. Mi objetivo es hablar de cómo impacta la ingeniería industrial en la vida de las personas, pero claro, para eso la primera pregunta es ¿y qué es la ingeniería? Y sí que me gustaría ver si hay algún valiente que me diga qué es para vosotros la ingeniería. Podéis en cualquier momento habilitar el micro para que nos escuchen desde todas partes y se grabe bien el audio a los que nos están siguiendo. ¿Qué es para vosotros la ingeniería? Pues mira, voy a ser el primero en darte una respuesta, sobre todo, no sé si qué es la ingeniería o qué es ser un ingeniero. Un ingeniero, decía Rodolfo, que era la persona que tenía que buscar soluciones a los problemas con los que se encuentra la ciudadanía. Pues yo creo que lo acabas de definir perfectamente y no estaba preparado, o sea que no sigo preguntando. Para mí, hacer ingeniería es resolver problemas, ni más ni menos que eso. ¿Y qué problemas? O sea, pues al final los problemas no solo son nuestro día a día, sino también la inspiración de un ingeniero. Un ingeniero aplica ciencias, aplica matemáticas, pero sobre todo aplica creatividad a resolver los problemas de nuestro día a día y al final resolver los problemas de la sociedad. Problemas de todo tipo, es decir, cuando nos levantamos por la mañana y nos suena la alarma del móvil, detrás de esa alarma hay un ingeniero. Cuando encendemos la máquina de café y sale el agua a la temperatura y la presión adecuada para que ese café nos sirva para entonarnos y despertarnos en la mañana, detrás del diseño de esa máquina hay un ingeniero. Cuando, pues no lo sé, de repente cogemos el autobús, el coche eléctrico, la patineta o el metro, detrás de todo eso hay ingenieros, pero es que también cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo y encendemos el ordenador, hay ingenieros detrás de ese ordenador que utilizamos muchas veces para desarrollar nuestro día a día. Y bueno, alguno podríamos pensar, bueno, vale bien, pero yo sinceramente viviría mejor sin el móvil, sin el patinete eléctrico y sin el ordenador. Obviamente el café lo dejamos aparte. Y si quitamos todo eso, ¿en qué se nos queda la ingeniería? Has dicho una cosa muy interesante y es que no es solo los problemas del día a día, sino los problemas de la sociedad. Y si pensamos en grande cuáles son los problemas a los cuales se enfrenta nuestra sociedad hoy en día, y además me ha gustado mucho porque uno de vosotros lo traía aquí en la solapita, ¿de acuerdo? Un pin maravilloso que decía esto: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ponemos un marco de trabajo que nos diga de a qué se enfrenta la humanidad en los próximos años, la respuesta es eso. Los principales problemas que tenemos encima de la mesa son estos. Y yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo que esto es mucho más importante hasta que esa taza de café de la cual hablaba antes. ¿Y la ingeniería aquí tiene algo que decir? Pues es cuestión de empezar a rascar, porque si empezamos a rascar simplemente un poquito, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que el primer reto de los cuales podemos hablar es el agua limpia y el saneamiento. La ingeniería, y en especial la ingeniería industrial, está detrás de llevar agua potable al mundo. Tanto cuando abrimos nosotros el grifo y nos sale el agua del canal de Isabel II, desde la depuradora que viene antes hasta el tratamiento de las aguas residuales que va después para volver a verter el agua y reincorporarlo al ciclo de vida del agua, hay ingenieros industriales trabajando en eso, pero también hay compañeros nuestros que están trabajando en ONGs ayudando
a gente en países en África o en Sudamérica a ese acceso básico al agua que nosotros damos por sentado porque es tan sencillo como abrir un grifo. Hay ingeniería ayudando y hay ingenieros ayudando a solucionar estos problemas. Pero, claro, es que no es solo el agua, es que si hablamos de energía y de recursos naturales, ahora que todos estamos hablando del precio de la luz, desde la extracción hasta el procesamiento del gas, del petróleo, del carbón o del combustible de una central nuclear, hasta el diseño o construcción de un parque eólico, un parque eléctrico, fotovoltaico o ponernos una placa encima de nuestro tejado, hay ingenieros y especialmente ingenieros industriales trabajando hoy en dar esa solución a los problemas de la sociedad. Obviamente, la ingeniería y la industria son una fuente de trabajo estable, posiblemente una de las que más. Si nos fijamos, y todos lo hemos pasado muy mal durante este último año, si nos fijamos cuáles son las economías que mejor han pasado la crisis y, sobre todo, que mejor se han recuperado, estamos hablando de las economías más industrializadas. Posiblemente una buena política industrial sea la mejor medida de reparto económico, de bienestar y de sociedad, porque en la industria es donde hay mayores estabilidades, mayor desarrollo de un país y posiblemente hasta mejores sueldos. Y eso es un tema importante. Al final lo que estamos hablando que la industria proporciona bienestar, pero también genera infraestructuras, genera herramientas de comunicación y desde las torres que van a desplegar el 5G hasta los puentes o las infraestructuras, hay ingenieros civiles, ingenieros de telecomunicación o también ingenieros industriales trabajando precisamente en esas infraestructuras que también, como comentaba antes, nosotros igual las damos por sentados, pero hay otros muchos países en el tercer mundo y no tan en el tercer mundo que todavía necesitan que les ayudemos a desarrollar esas infraestructuras y por eso esto está aquí sobre la mesa. Pero si nos vamos a los retos de las ciudades, comentabas antes la ciudad inteligente. Una Smart City, estamos hablando de redes de distribución de energía inteligentes, estamos hablando de sensorización, estamos hablando de control, estamos hablando de eficiencia energética y todo eso se basa en soluciones que los ingenieros tienen que poner al servicio de la sociedad. Pero es que podíamos seguir hablando de producción y consumo responsable, ayudar con todo lo que tiene que ver con la economía circular, que cuando yo diseño un producto, lo diseño no pensando en el famoso comprar, usar, tirar, comprar, sino en la economía circular. Y cuando hablamos de economía circular, también estamos hablando de ingeniería y de ingeniería industrial. Pero es que esto sería un no parar. Podemos hablar de alimentación, la industria agroalimentaria, la capacidad de poder dar de comer no solo con agricultura, sino con la industria que va después a los casi 8.000 millones de personas que estamos en este planeta. Esas son soluciones en las cuales tienen que estar de la mano muchísimas profesiones y entre ellos los ingenieros. Salud, lo hemos visto y luego lo veremos un poquitín más en detalle. Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta cuando empezó a arreciar la pandemia es que no teníamos infraestructura e industria básica para algo tan sencillo como disponer de mascarillas. Y aquí se puso la industria textil y los ingenieros a trabajar para ayudarnos a desarrollar mascarillas, medidas de protección, respiradores, habilitar nuevos hospitales. Tenemos en el caso de Madrid 2 casos paradigmáticos que se levantaron en nada y menos, absolutamente en nada y menos, y es que podríamos seguir hablando. O sea, simplemente hablando de todas y cada una de las herramientas y todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, posiblemente podríamos ver que detrás de cada uno de ellos pueden haber ingenieros y concretamente ingenieros industriales, porque yo hablo de lo que a mí me toca, que podemos ayudar a cambiar el mundo con soluciones grandes o con soluciones pequeñas, cada uno dentro de nuestro ámbito de actuación.
Hecha esta introducción, pues una pequeña presentación, porque como he saltado ya en materia, igual algunos me conocéis y otros no tanto. Ingeniero industrial, obviamente, hice la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de la Castellana, en la cual estudió también Rodolfo unos años después. En la especialidad de automática y electrónica he trabajado en startups, en empresas como HP, y ahora estoy trabajando como consultor independiente. Y al final, uniendo todo eso, pues terminas uniendo dos grandes pasiones. Una, la ingeniería, y dos, la tecnología. ¿Para qué? Para que, como comentaba antes, uniendo ambas con un poquito de creatividad, seamos capaces de ayudar a cambiar el mundo. Y bueno, tengo la fortuna, desde el año 2016 me eligieron decano del Colegio de Ingenieros Industriales, y también por que os hagáis una idea de qué estamos hablando que en el colegio hay aproximadamente 10.000 profesionales en todas las ramas de la profesión, y ahora los iremos viendo a lo largo de la presentación, no solo en la Comunidad de Madrid, sino prácticamente también todo Castilla-La Mancha y Castilla y León. Ser miembro de una comunidad tan amplia te da dos cosas. Primero, un poquito de vértigo, ¿de acuerdo? Un poquito de vértigo, porque me estoy encontrando en el día a día gente que sabe mucho más que yo de absolutamente todos y cada una de las cosas. Pero un honor y un orgullo de ser capaz de encontrar en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad gente que a través de la ingeniería es capaz de ayudar a conformar ese futuro. Para los que no conozcáis un poquito la historia de la profesión, simplemente una pequeña pincelada. Estamos hablando que en el año 2001 se hicieron los actos del sesquicentenario, lo cual significa que a día de hoy esta profesión tiene ya 170 años desde que se inauguró el Instituto Industrial en 1851, en esa pequeña imagen que tenéis a la izquierda. Luego, lo otro que tenéis ahí al lado surgió unos añitos después, ¿de acuerdo? Era el Palacio de las Artes y las Ciencias de Madrid. Se inauguró como zona de exposición y a día de hoy es la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, la Castellana, donde tuve el privilegio de estudiar y donde también estudió Rodolfo. Al final, la profesión de ingeniería industrial marca no solo una actitud, sino también una forma de trabajo y una forma de vivir, ¿de acuerdo? La propia palabra de ingeniería, la propia nombre de ingeniero, ¿de acuerdo?, viene de ingenio, pero de ingenio en español y también de ingenio en inglés. El ingenier viene de engine, que no es ni más ni menos que el ingenium latín. Al final todo es lo mismo. Estamos hablando de cómo aplicar la creatividad, cómo aplicar el conocimiento, el ingenio, a la resolución de los problemas. ¿Cómo? Aplicando una perspectiva diferente, intentando dar la vuelta para ver si somos capaces de solucionar algo que desde aquí nos parece imposible, igual desde el otro lado es un poquito más fácil. Y gracias a esto, pues nos da como profesión una amplia capacidad de adaptación y flexibilidad. Eso hace 150 años, o hace 170 para ser más exacto. Pero claro, una profesión que tiene tanto recorrido, que tiene tanta vida, dice, ¿sigue siendo válida a día de hoy? Pues posiblemente incluso más que cuando se fundó. Voy a poneros aquí un pequeño vídeo, ¿de acuerdo? Porque justo ahora que estamos hablando de energía, para que veáis, si hemos hablado un poquito del pasado de la profesión, veáis un poquito cuál puede ser el presente y casi el futuro.
Un dato importante para que lo sepáis. A veces tenemos miedo y nos vemos con miedo siempre que salimos al exterior. En muchos campos, y la ingeniería es uno de ellos, nuestros ingenieros tienen una gran formación, una formación muy completa, muy multidisciplinar, y tienen una gran valoración en el extranjero. Y esto es un tema importante. Cuando tenemos empresas de ingeniería que salen al extranjero y ganan grandísimos proyectos de infraestructura, es porque los profesionales, estos ingenieros que han aprendido aquí a proporcionar soluciones a los problemas de la sociedad, eso que han aprendido aquí lo exportan al mundo y lo exportan como marca España. Somos posiblemente uno de los colectivos más valorados por nuestra capacidad de adaptación a los problemas. Ejemplos, pues hay muchos, pero por ejemplo tenemos multinacionales, esperad un segundo, ¿de acuerdo? Tenemos multinacionales pues, que diseñan desde electrodomésticos hasta centrales nucleares, y ese conocimiento tenemos ingenieros españoles que están saliendo fuera del mundo para desarrollar proyectos en Estados Unidos, en China o en la Meca. Estamos hablando de hombres y mujeres, posiblemente desde la perspectiva de género, y tenemos un problema en el tema de las vocaciones. En el campo hay muy poquita diferencia entre la capacidad de lo que puede hacer un ingeniero o una ingeniera, ¿de acuerdo? Y ahí es un tema donde cada vez tenemos que trabajar. Pero también hay mucho trabajo de la ingeniería industrial dentro de nuestra vida diaria, en sectores donde igual cada uno de vosotros no habíais imaginado. Estamos hablando, por ejemplo, de transportes, estamos hablando de ingeniería médica y sanitaria, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de seguridad y prevención de riesgos laborales, medio ambiente, edificación y urbanismo, energía, calidad o empleo. En todas y cada una de esas ramas hay profesionales que están trabajando desde la perspectiva de la ingeniería industrial. Si os pusiera una pregunta, de acuerdo, decir, oye, mira, ¿qué pueden tener en común hospitales como el de IFEMA o el Isabel Zendal con la fábrica de Airbus, un sistema de aislamiento o eficiencia energética de una vivienda o la fábrica de automóviles de Renault en Valladolid? Uno de los pocos elementos que tienen en común todas esas cosas aparentemente tan dispares es la ingeniería industrial. En todos y cada uno de estos ejemplos hay por detrás profesionales, ingenieros industriales, muchas veces poco visibles, que están trabajando en el diseño, en el desarrollo, en la producción y hasta en los más altos niveles de dirección, en áreas en las cuales muchas veces no pensaríamos que un ingeniero, que siempre piensas que está muy pegado a la máquina, podría estar trabajando. Pero vamos a poner algunos ejemplos. A todos os suena esta foto de las infraestructuras sanitarias durante la pandemia. Esto empezó así. Esto estamos hablando de IFEMA, y IFEMA empezó así. IFEMA empezó siendo una nave completa y absolutamente vacía, un contenedor que había que llenarlo. Los primeros profesionales a los cuales acudieron desde la consejería, ¿de acuerdo?, para montar el hospital de IFEMA, fueron ingenieros, y en este caso tenemos la suerte que fue un ingeniero industrial, Juanjo Pérez Blanco, que actualmente, además, a día de hoy preside nuestra Comisión de Ingeniería Médica Sanitaria, al que le dijeron, tienes este tiempo, y estamos hablando de horas, para montar una infraestructura que dé cobertura a estas plazas que no podemos dar abasto en nuestros hospitales. ¿De acuerdo? Y de repente se coordinaron los medios técnicos y los medios humanos para hacer eso posible. Gracias a la ayuda de miles de profesionales, yo recuerdo mensajes incluso de soldadores, se tiraron kilómetros y kilómetros de tuberías, de tubos que había que soldar en cuestión de horas, y fueron allí los profesionales y demás, coordinados por ingenieros para montar las infraestructuras que luego, una vez estuvieran montadas, pudieron llegar los que montaban las camas y luego ya el personal sanitario para convertir esto, que es una nave que ahora mismo este pabellón 9 está siendo la sede de una feria en IFEMA, ¿de acuerdo?, convertirlo en un lugar de atención médica.
Al final, si lo pensamos fríamente, un hospital son dos cosas, ¿de acuerdo? Es una gran infraestructura, ¿de acuerdo? Es un gran contenedor, pero luego dentro, para que los médicos funcionen, necesitamos quirófanos que son elementos de muy altísima tecnología. Si estamos pensando en algo como un robot Da Vinci, esto no es un tema solo médico, es un tema de dónde lo puedo montar, cómo lo puedo conectar, ¿de acuerdo? ¿Quién lo puede operar? Pero estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de climatización, estamos hablando de ventilación, estamos hablando de gases medicinales, estamos hablando de que realmente, si lo miras fríamente, algo tan complejo como un hospital es un 50% de instalaciones que tienen que estar ahí para que luego los médicos y todo el personal sanitario nos pueda ayudar y sanar. Y a lo largo de estos meses, una de las cosas que sí que hemos podido constatar es el imprescindible papel que los ingenieros industriales hacemos en el mundo sanitario. Es un papel que muchas veces también está escondido, como muchos de nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Y a la hora de la verdad, trabajar, nos lo contaba esta compañera en la revista que le dedicamos al tema médico, nos contaba que trabajar en un hospital como un ingeniero es un auténtico lujo, porque además puedes realizar un trabajo realmente completo. Estamos viendo como ingenieros todas las especialidades que se pueden ver en la carrera, es decir, en un hospital trabajas con mecánica, trabajas con automatización, trabajas con electricidad, trabajas con térmica, trabajas con hidráulica y también trabajas con uno de los temas que a veces puede ser incluso de los más importantes, que es la organización. Al final, pensar que un hospital no son más que procesos, y una de las cosas que los ingenieros saben hacer bien es organizar procesos, y en eso se pueden optimizar, que al final tengamos muchos más recursos para dedicar a la sanidad. Pero vamos a poner algún poquito más ejemplo. Si seguís los medios de comunicación, habréis visto que en estos momentos en nuestra comunidad tenemos la suerte de que se están abordando reformas de grandísimo calado en muchos hospitales de Madrid. Estamos hablando el de la foto es el proyecto ganador del Campo de Retamas, el nuevo Hospital de la Paz, que se está empezando a abordar, pero es que también se está abordando la reforma del Gregorio Marañón, se está abordando la reforma del 12 de octubre. Por poneros un ejemplo, eso es ahora mismo el 12 de octubre, pero si os habéis fijado, en el Gregorio Marañón, en el Hospital de la Paz, están de obras y se sigue dando servicio. En el Gregorio Marañón han rehecho alas enteras, ¿de acuerdo?, y se ha seguido dando servicio. Y en el 12 de octubre, ese es el tamaño del socavón que hay ahora mismo y se está dando servicio. Es decir, que al final el trabajo del ingeniero es un trabajo que va desde la perspectiva del montaje de las infraestructuras, pero también ayuda a asegurar que los servicios médicos tienen todo lo que necesitan para poder seguir dando servicio y para poder seguir operando. Y al final hay una parte que todo esto está ayudando, y es que cada vez más en el mundo sanitario se considera al ingeniero industrial en el core, en lo más integrado dentro de los procesos, ¿de acuerdo? Y posiblemente, y cada vez más, los hospitales van a contar con laboratorios de tecnologías, con departamentos de ingeniería, en los cuales cada vez trabajan mucho más codo con codo ingenieros industriales con médicos para dar soluciones a los problemas de nuestros compañeros. Dos ejemplos, ¿de acuerdo? Y simplemente dos porque hay miles. Todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología de impresión 3D para prótesis, para pequeñas piezas, para simulación de una operación antes de entrar en quirófano. Al final estamos hablando de ingenieros que saben de diseño, de desarrollo de piezas 3D y de materiales, trabajando codo con médicos para asegurar que todo eso revierte en la sociedad. Y así podríamos seguir prácticamente sin parar. Los hospitales terminarán contando con sistemas quirúrgicos robóticos altamente precisos y mínimamente invasivos, y cada vez más trabajaremos más en la personalización de la medicina, cada vez más la posibilidad de que
Pues ponernos un ejemplo, antes cuando ibas igual a ponerte una prótesis, delante de la mesa del quirófano tenías las 3 tallas, pequeña, media, grande, se miraba y dice, pues le encaja esta. Al final, a donde vamos es el modelo de, este es mi paciente, yo hago el modelo de exactamente lo que necesita y cada vez más la medicina va a estar adaptada al paciente. Y para eso, ¿de acuerdo?, tenemos ingenieros y tenemos ingenieros industriales. Pero al final no solo estamos hablando de hospitales, estamos hablando de que la ingeniería ayuda a cambiar la vida de las personas. Y lo que tenéis aquí es un ejemplo. Elena García Armada, posiblemente la hayáis visto en bastantes medios de comunicación, es ingeniera industrial, es investigadora, está en el CSIC y este año es nuestra mención honorífica. Comentabas la mención honorífica a la Fundación en la trayectoria humanística. Elena para nosotros este año es nuestra ingeniera del año. ¿Pero por qué? Porque lo que está ayudando con su primer exoesqueleto pediátrico, que lo ha desarrollado tanto lo que es la parte de ingeniería como el software para poder adaptarlo a proporcionar movilidad a chicos que si no lo tendrían muy complicado, ¿de acuerdo? Lo que está ayudando es con soluciones de ingeniería ayudar a cambiar la vida de las personas. Pero esto es solo una parte pequeñita de lo que hacen los ingenieros en la sanidad. Si nos vamos a los transportes, podemos pensar en elementos. Hablaba del patinete eléctrico que ha cambiado, no sé si para bien o para mal, pero sí que ha cambiado la forma en la cual nos desplazamos a nivel personal. Pero podemos hablar, por ejemplo, del ferrocarril. Este año es el año europeo del ferrocarril y uno de los objetivos que cuando estamos hablando de descarbonización es ayudar a disminuir el impacto que tiene el transporte, tanto de personas como una parte muy importante de mercancías. Y estamos en un país donde el tráfico de mercancías posiblemente sea uno de los elementos del transporte más contaminantes y, sin embargo, el ferrocarril lo tenemos bastante infrautilizado. Lo tenemos por defecto en la cabeza para movernos, cercanías, metro, alta velocidad, pero en el transporte de mercancías posiblemente tengamos una asignatura pendiente. Para que os hagáis una idea, nosotros actualmente en España el movimiento de mercancías por ferrocarril es del 4%, y para cumplir los objetivos o intentar acercarnos a cumplir esos objetivos de descarbonización deberíamos, más que multiplicar por 2, ese 4%, llegar al 10% de mercancías transportadas por ferrocarril. Tenemos todas las grandes empresas de transporte que están ahora mismo trabajando en proyectos. ¿Para qué? Para mantener y explotar esa infraestructura ferroviaria, para mantener las instalaciones, para gestionarlo, para cambiar la forma en la cual los propios ferrocarriles se mueven. Por poneros un ejemplo, habréis escuchado ahora mismo que Tralgo y que Repsol están invirtiendo en el desarrollo de un tren de hidrógeno, pero también seguro que habéis oído que empresas como CAF están empezando a desarrollar autobuses, ¿de acuerdo?, movidos por hidrógeno o trenes de hidrógeno. Y toda esta parte del esfuerzo de descarbonización y toda esta transición del modelo de movilidad, desde los grandes medios de transporte, como puede ser el ferrocarril, hasta esta movilidad más personal, con el tema del vehículo eléctrico, la infraestructura de recarga y el asegurar que cuando queramos irnos a modelos menos contaminantes para movernos incluso nosotros mismos, todo eso detrás tenemos ingenieros industriales e ingenieros en general que están trabajando. Y simplemente por ponernos otra figura relevante, la que tenéis ahí es Silvia Roldán, ingeniera industrial, en este caso de la Universidad Carlos III, y que ha sido la primera mujer, una ingeniera industrial, en estar al frente de Metro de Madrid, y que no solo tiene un rol importante a nivel nacional, sino que también es la vicepresidenta del Comité de Metros en Europa. Os comentaba antes esa visión internacional de nuestros ingenieros. Que sepáis que Silvia, una de las cosas que ha hecho ha sido participar en el proyecto de construcción del AVE Medina a la Meca, donde una empresa española, ¿de acuerdo?, supo aprovechar ese conocimiento que habíamos desarrollado en nuestro país, en el desarrollo de infraestructuras de alta velocidad, para precisamente montarlo en unas condiciones bastante complicadas, ¿de acuerdo?, en mitad del desierto,
en Arabia Saudita, ¿vale? Pero, ¿por qué no pensar en el futuro? ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde moveremos el transporte? Y si nos aplicamos en pensar hacia dónde va a ir el modelo de transporte, cuando pensemos en la electrificación, el famoso vehículo electrónico y conectado, los ingenieros estaremos y estamos ahí. Es decir, necesitas ayudar a desarrollar los sistemas de control de los vehículos. Necesitas cambiar, y esto es un tema importante, nosotros tenemos toda una industria desarrollada alrededor del motor de combustión. Cuando estamos hablando de fábricas en Valladolid, de fábricas en Ávila, de fábricas en Galicia, en Cataluña, en Zaragoza, en Valencia, España ha sido clásicamente una plataforma para el desarrollo de vehículos de combustión. Y ahora tenemos la posibilidad, y para esto es muy importante los fondos europeos, de readaptarnos. Para ser capaces de readaptarnos necesitamos pensar hacia dónde queremos ir. Pensar, oye, necesitamos desarrollar vehículos eléctricos en España, pues para eso necesitamos desarrollar una fuerte potencia de baterías eléctricas. Necesitamos ver cuáles son las alternativas para el vehículo de hidrógeno, porque también eso puede ser otro de los factores de conversión. Y en todo este tipo de vehículos y en todo este tipo de desarrollos, desde lo más básico que ya estamos empezando a ver en nuestras carreteras, que pueden ser los vehículos eléctricos o los vehículos de hidrógeno, que aunque están, no los vemos porque todavía no hay esa infraestructura de recarga, esas hidrolineras, de acuerdo, donde yo pueda recargar. Tendremos ahí a ingenieros industriales que ya están trabajando a día de hoy diseñando cómo vamos a trabajar el modelo del futuro. Pero si nos pasamos del mundo del transporte al mundo de la edificación, cuando pienso yo en cualquier edificio, habitualmente lo que pienso es en el continente. Pienso en qué buen trabajo que ha hecho mi amigo arquitecto, que fíjate qué espacios tan maravillosos, qué sitios tan diáfanos, qué bien quedan, de acuerdo, estos edificios para poder trabajarnos en ello. Pero es que hablaba antes de los hospitales, pero cualquier edificio de los que construyamos ahora, al final estamos hablando de esto, estamos hablando de instalaciones. Veréis ahora mismo, hablaba antes de los planes de recuperación y uno de los elementos fundamentales de esos planes de recuperación y de reactivación de nuestra industria, como ese plan del vehículo eléctrico conectado, donde tenemos que invertir en replantearnos y reestructurar esa nueva industria. En el mundo de la energía pasa lo mismo. Si habéis visto los planes de transformación, aproximadamente un 70% de los planes de transformación, de esos miles de millones que están viniendo desde Europa y que en algún momento los iremos viendo en proyectos que nos van a afectar a nosotros en el día a día, hay un porcentaje muy alto de ellos, estábamos hablando de más de un 30%, que van a proyectos de eficiencia energética. Y cuando estoy hablando de que mi casa, mi edificio de oficinas, ¿de acuerdo?, un colegio o el propio ayuntamiento sean edificios eficientes, estamos hablando de bajar el consumo en edificios más de un 30%, ¿de acuerdo? Es decir, que eso no vale solo con voy a mejorar los aislamientos o voy a cambiar las ventanas, que también, o sea, al final necesito sacar un 5% de aquí, otro 5% de aquí, otro 5% de allí, pero también necesitamos meter otras muchas cosas y necesitamos asegurar que cada vez más cuando planteo un edificio, sobre todo si queremos ir a ese consumo cero en el futuro, pues necesitamos ver si el edificio puede generar electricidad. Y estamos hablando de aerogeneradores, estamos hablando de fotovoltaica, estamos hablando de fototérmica, estamos hablando de mejorar nuestros sistemas de climatización actualmente por otros sistemas más eficientes, bomba de calor, aerotermia, geotermia. Es decir, estamos hablando de aprovechar los recursos naturales para que cuando nos planteamos un edificio, igual que cuando nos planteábamos el ciclo completo de fabricación de un producto, desde que lo diseño hasta que lo meto de nuevo en el circuito vía reciclaje, si queremos hacer eso en el mundo de la edificación, necesitamos replantearnos cómo diseñamos nuestras viviendas. Y necesitamos para eso diseñar no solo el continente, sino también el contenido y diseñar las infraestructuras. Por eso es tan importante que tengamos ingenieros bien formados para ayudarnos a hacer exactamente todo esto.
¿Qué más cosas? Transición, hablábamos de eficiencia, obviamente tenemos que hablar de transición, ¿de acuerdo? Y hablar de transición implica dos cosas, pensar en cuál es la foto final, y yo creo que la foto final la tenemos todo claro, iremos a un mundo plenamente descarbonizado, igual cambian las variables o cambian la prisa que nos demos en llegar a ese objetivo final, que al final, y esto es muy duro decirlo, al final lo del año 2050 y estar todos electrificados y descarbonizados, es solo cuestión de dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, el tema es cuánto dinero estamos dispuestos a aportar y cuál es nuestra capacidad para realmente transformar toda nuestra industria, toda nuestra generación de energía a ese modelo renovable. Entonces, como el dinero, por desgracia, o al menos a mí me pasa, no sé si a vosotros, no es ilimitado, en esta transición tendremos que ir tomando decisiones, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir tomando decisiones en base a cómo desarrollo el mix energético para llegar a esa solución final que todos los tenemos en la cabeza. Y el hecho de tomar las decisiones adecuadas o decisiones no tan óptimas puede ocurrir y puede, como de hecho está pasando, hacer que en el intermedio, pues en vez de ser una transición suave, que a todos nos gustaría que fuera así, pues nos encontramos con que de repente, de un mes para otro, se nos multiplica por 3 el coste de la electricidad. ¿Por qué? Pues que al final esta transición, si no está bien planificada y no está bien pensada, pues implica costes adicionales. Y costes adicionales que igual los que estamos aquí tenemos la suerte de poder aportar, ¿de acuerdo? Decir, oye, mira, pues me ha subido 20 euros el recibo de la luz. Qué mala suerte, pues ya me lo sacaré de otro sitio y ya está. Pero hay países que eso no lo pueden soportar, ¿de acuerdo? Una de las discusiones que igual aquí nos suena a risa, pero en otros sitios no es así, lo del gran apagón, de repente con esta transición nos quedaremos sin luz. Quitaros de la cabeza, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, en España, por lo menos, eso no va a pasar. Es decir, somos una isla energética y tenemos los recursos y las capacidades como para que eso a nosotros no nos pase. O sea, siempre alguien puede tirar un cable y se corte la luz de la manzana durante 3 horas. A todos nos ha pasado y seguirá pasando. La naturaleza y los hombres somos así. Siempre alguien va y mete la pata hasta en el mejor de los sistemas. Pero el gran apagón que algunos están diciendo no nos va a llegar, por lo menos a nosotros. ¿Pero cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia de todos estos grandes vaivenes que pueden venir por no tener esa transición económica energética bien planificada, pues al final es que haya gente que tenga que decidir entre puedo o no puedo encender la luz, puedo o no puedo encender la calefacción este invierno, ¿de acuerdo? Porque en función del precio, eso puede ser una medida discriminatoria. Y estos son los problemas en los cuales tenemos que centrarnos como ingenieros para ponernos al servicio de, obviamente, de nuestro país, pero también del mundo en general. Y en todas las grandísimas, o sea, en los puestos de dirección de las grandes empresas energéticas de nuestro país, ¿de acuerdo? Desde Iberdrola hasta Enagás, tenemos ingenieros industriales, pero es que también cuando estamos hablando del desarrollo de las plantas productivas, del diseño de electrolineras, vamos a cambiar el modelo A por el modelo B y vamos a invertir más en biomasa, tenemos ingenieros industriales que están trabajando en esa transformación de nuestro modelo energético, que como decía, yo creo que la situación final la tenemos todas claras, pero el problema es y cómo lo hacemos de la mejor manera posible en estos 20, 30 años que tenemos por delante para asegurar que todos llegamos al destino habiéndonos dejado el menor número de pelos en la gatera posible. Agricultura y alimentación. Como lo comentaba antes, al final cada vez más y sobre todo teniendo en cuenta el gran crecimiento que hay de la población, ser capaz de alimentar a todos significa que obviamente hay grandísimos químicos, grandísimos ingenieros agrónomos, grandísimos biólogos que están trabajando en cuál es el mejor producto, el que tiene menos consumo, el más resistente a las plagas, pero cada vez más los grandes cultivos son elementos estamos hablando de agricultura extensiva, donde se controla todo, donde al final si tienes que hacer
un uso exquisito del agua, lo que necesitas es asegurar que a la planta le llegan las gotas exactas que necesita para crecer, ni una más, pero tampoco ni una menos. Y estamos viendo pues, que se está utilizando desde drones para inspección de plagas o para ver cómo están los cultivos, hasta fotografías de satélite, hasta nuevos métodos de riego, hasta nuevos métodos de recolección. Y al final, cada vez nuestra industria agroalimentaria es cada vez más eso, cada vez más industria y cada vez más ingeniería. Ya las escenas aquellas donde, bueno, vamos al campo y recogemos y luego tal, nos lo metemos, tal. Al final hay toda una industria que además, no lo olvidemos, hablamos siempre cuando hablamos de industria en nuestro país, de la industria de automoción, porque posiblemente sea la... Joder, es que un coche es un coche, ¿de acuerdo? Y al final, quieras que no, siempre es muy evidente. Pero la industria agroalimentaria es, a día de hoy, la que mayor porcentaje aporta tanto al Producto Interior Bruto como a las exportaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, detrás de nuestra industria agroalimentaria hay muchos ingenieros, pero también hay muchos puestos de trabajo. ¿Vale? Voy a seguir pasando. ¿Alguno sabe qué es esto? Un avión. Este es un Airbus 400M, fabricado entre Getafe y Sevilla. ¿Pero alguno sabe este avión para qué se utilizó? Pues hace casi nada, hace muy poquito, ¿de acuerdo? Y traer temas de seguridad o temas de defensa a foros donde esto a veces parece que da un poquito de miedo, ¿de acuerdo? Es decir, es que vamos a hablar de defensa, por Dios, que lo militar con la ingeniería tal, vamos a intentar pasar de puntillas. Tenemos una industria aeronáutica en nuestro país de primer nivel internacional. Y en empresas como Airbus hay obviamente mucho ingeniero aeronáutico, pero también hay mucho ingeniero industrial trabajando en diseñar estos aviones. Y que pensamos que al final, y estamos hablando antes del transporte y de esa transición ecológica, están trabajando en ver cómo hacer esos aviones mucho más eficientes desde la perspectiva de combustible, pero también que estos, cuando estamos hablando de la industria de la seguridad, que tengamos en cuenta que todas estas inversiones que estamos haciendo, detrás de las cuales hay muchos ingenieros y también muchos puestos de trabajo, al final todo esto salva vidas. Y es un tema importante, porque al final parece que dicen, no, es diseñar un avión. Dice, espera un segundo, que aquí el amigo, no sé cuántos viajes se tuvo que hacer de ida y vuelta, pero fue el capaz, ¿de acuerdo?, de posiblemente uno de los grandes éxitos que ha tenido nuestro ejército en los últimos tiempos, que todo el mundo le ha dicho, joder, lo habéis hecho mejor que otros muchos, ¿de acuerdo?, haya sido precisamente con esa operación. Y para que esa operación fuera posible, teníamos ingenieros detrás de este tipo de aviones que han sido los capaces de sacar a los refugiados de Afganistán, ¿de acuerdo? Y obviamente chapó a nuestro ejército, porque esa gente también, a mí me encanta hablar de nuestros ingenieros, pero nuestros militares son de aplauso y de levantarnos y no parar de aplaudirlos. Pero es que también hay un tema importante, porque cada vez más en un mundo donde todos los sistemas están interconectados, esto son unos depósitos de gasolina de la empresa Colonial, el famoso oleoducto Colonial. No sé si alguno de vosotros oyó hablar de esto a principio de año. A principio de año esto es casi un argumento de película James Bond y no es de broma. Unos hackers deciden entrar en la red de una empresa, que en este caso se llamaba Colonial, y secuestrar una información que lo que hacía era impedir el funcionamiento de un oleoducto por el cual circulaba una tercera parte del combustible de la gasolina de Estados Unidos. La broma es pequeña. Entonces, esto cuando hablamos de defensa y hablamos de seguridad, también estamos hablando de esto. Estamos hablando que cada vez más nuestros ingenieros, pensamos en la parte de los hackers y en la parte tal como un trabajo de informáticos, que también lo es, ¿de acuerdo? Pero esto es un tema que tenemos que valorar. Muchas
de nuestras infraestructuras críticas, hablábamos antes del apagón, es decir, muchas de las cosas de las cuales dependen que nuestra vida pueda seguir como está funcionando y no entremos en modo apocalipsis, que enseguida nosotros de repente nos volvemos locos y parece que tal, dependen de la protección de activos críticos detrás de los cuales hay ingenieros industriales, y estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de grandes nudos de comunicación, estamos hablando de grandes centros de energía y estamos hablando de muchos elementos sin los cuales no podríamos, sí, efectivamente podríamos vivir, no, o sea, la vida es mucho más complicada que todo eso, pero sí que afectarían enormemente a cómo vemos nuestra vida. Y esto es un tema importante porque ese componente, esa dualidad entre yo necesito conocer de informática, pero yo también necesito saber que lo que estoy intentando trabajar por aquí son unos tanques por los cuales circula determinado combustible y necesito juntar esos dos conocimientos, la verdad es que es un tema complicado, pero a la vez muy apasionante. Y al final es un área también de trabajo para los ingenieros industriales, tanto desde la perspectiva de la seguridad, y cuando hablo de seguridad también hablo de ciberseguridad, como de la perspectiva de la defensa. Y cuando hablo de defensa estoy hablando de infraestructuras que ayudan a salvar la vida de las personas. Y los semiconductores, posiblemente todos hayáis oído hablar de esto en el periódico, en la radio, en la televisión, porque ha sido el tema de moda en los últimos años. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que hay cositas así de pequeñas que se fabrican en estos momentos, sobre todo en sudeste asiático, estamos hablando de China, Taiwán y Corea del Sur, que alimentan absolutamente todo lo que tenemos, desde este ordenador hasta este móvil o hasta esta grabadora, pasando por nuestros vehículos, y que de repente nos encontramos con que durante la pandemia se empiezan a utilizar, pues porque todos nos cambiamos de ordenador, nos apuntamos a la teleconferencia y dejamos de comprarnos coches porque, total, como estamos confinados, no lo necesitamos, y esa producción pasa del mundo de automoción o electrodomésticos al mundo del teletrabajo. ¿Qué es lo que ocurre? De repente intentamos acelerar la industria, oye, ya nos hemos desconfinado, vamos, aquello que no me compré, ahora voy a por ello, y estamos en una situación que la verdad que es para nota, es una situación en la cual todos queremos comprar cosas, ¿de acuerdo? Hay una altísima demanda, de repente todo aquello que nos habíamos ahorrado en los meses pasados queremos gastárnoslos y de repente la industria no da para más, ¿de acuerdo? Y vemos que de repente se hace un anuncio de una consola y no hay unidades disponibles, que voy a comprarme el coche y donde antes era un mes, luego eran 3, luego son 6 y en algunos modelos espérate 9 meses y ya te diré yo la fecha, y así todo. Y todo esto, al final, lo que estamos hablando es, lo que se hablaba antes del efecto mariposa, es un poquito lo que ha ocurrido. Es decir, al final, y lo enlazo un poquito con lo que contaba al principio, en un modelo en el cual gradualmente la falta de políticas industriales ha hecho que España, y no solo España, sino también en gran medida Europa se ha ido desindustrializando, al final lo que ocurre es que para cualquier cosa dependemos de esta economía global y cuando esa economía estornuda, nosotros nos constipamos. Y lo hemos visto con los semiconductores, lo estamos viendo con... Espero un momento, que es que no sé si me van a llegar los regalos de Navidad porque parece ser que no hay contenedores para mandar los productos desde China, o si lo hay, lo que ocurre es que me han subido el precio por 2, por 3 y por 4, y si alguno habéis tenido que pedir cosas en los últimos meses, habréis visto que esto ha sido un sin vivir, pero también estamos hablando de que de repente lo siguiente será el papel para los embalajes o el magnesio para la fabricación de aluminio o determinados elementos. Y al final, una de las cosas que también hacemos bien los ingenieros es pensar en el problema de una perspectiva sistémica. Al final estamos hablando de muchos elementos que se interconectan y por eso es un tema importante el tener cada vez, por un lado, más gente capaz de ayudar a prever y a diseñar esto para que no nos ocurra en el futuro, y luego, por otro lado, por favor, invirtamos un poquito más en medios y en una pequeña industria local, por lo menos
para asegurar que aquellos elementos que definimos que sean de primera necesidad y que si pasa cualquier cosa y esas cadenas globales se rompen, y es que lo hemos asistido a ellos hace escaso año y poco, ¿de acuerdo? Donde ha sido tonto el último, ¿de acuerdo? Dice, efectivamente, todos estamos... nos vamos a llevar bien, pero si yo tengo que decir entre mis ciudadanos y los tuyos, casi que primero elijo los míos y luego ya después, hablamos de solidaridad, ¿de acuerdo? Entonces sí que es un tema que yo creo que es importante a considerar. Y aquí Europa, por lo menos en lo que tiene que ver con la industria de semiconductores y el gran desarrollo, hemos pasado de fabricar un 20% de la industria en el año 90 a fabricarlo ahora mismo un 10%. Deberíamos ponernos las pilas para intentar recuperarnos, porque al final lo que ocurre es que el hecho de que te falte una pieza que te puede costar 1 euro o 10 euros hace que no puedas fabricar un vehículo que en el mercado son 20.000 o 30.000 o 50.000. Y lo importante, y ya sí que voy a ir cerrando, ¿de acuerdo? Comunicar. Comunicar. Uno de los problemas que solemos tener los ingenieros es que nos encanta tanto lo que hacemos que nos lo guardamos para nosotros mismos. Porque total, ¿yo para qué lo voy a contar si nadie me va a entender? ¿De acuerdo? Y seguro que no les importa. Y esto es una de las lecciones del tiempo que llevamos en el colegio que estamos intentando cambiar. La ingeniería no es una cosa difícil, arcana, que nadie pueda entender. Complicada es, o sea, no vengamos a intentar edulcorar lo que no es, o sea, no es sencillo, pero es un tema apasionante y tenemos que ser capaces de comunicarla mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no lo comunicamos, al final parece que no existiremos o parece que no hace falta. Y como habéis podido ver en toda la exposición, yo creo que en los tiempos que corren y en un entorno cada vez más tecnificado, ¿de acuerdo? Cada vez hace falta más ingenieros. Y hablando de comunicar, las dos fotos están muy relacionadas, aunque parezca mentira. Supongo que todos conocéis el fundador de ABC. Bueno, si no todos, unos cuantos. ¿Alguno me ayuda? Luca de Tena, pero ¿qué más? ¿Nombre? Torcuato. ¿Sabíais que tenía un hermano? Torcuato Luca de Tena, efectivamente, fundador de la ABC, tenía un hermano, Fernando Luca de Tena, que era ingeniero industrial. ¿De acuerdo? Además de periodista, se daba una dualidad bastante interesante. Era un periodista estupendo, pero además era ingeniero industrial. Y era de los que se encargaba de asegurar que si había algún problema en las prensas para que pudiera salir o no salir el diario por la mañana, se quedaba ahí solucionándolo. O sea, era una de las personas que se pringaba, pues no sé si llevaría manguitos o no en la época, ¿de acuerdo? Pero estaba a pie de máquina, asegurando que las ediciones de la ABC salieran. ¿Por qué traigo aquí las dos cosas hablando de comunicación? Porque una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, desde el colegio es desarrollar un premio periodístico que lo hemos puesto, hemos tenido el honor de poder contar con el beneplácito de la familia para ponerle el nombre de Fernando Luca de Tena, ingeniero Fernando Luca de Tena, el premio periodístico del colegio. Y es que nos hemos dado cuenta que es muy complicado encontrar a día de hoy en los medios de comunicación, o sea, hablar de tecnología mucho. Al final, quieras que no, cualquier proyecto que pongas algo que tenga que ver con móvil, lo llames 5G o vehículo autónomo, estupendo, maravilloso. Pero hablar de ingeniería o hablar de industria cada vez es más complicado. Y yo vengo aquí, entre otras cosas, para reivindicar precisamente la necesidad que tenemos todos de comunicar. Y bueno, lo que tenéis aquí al lado es la foto del primer artículo ganador del premio Ingeniero Luca de Tena. Hemos tenido ya otro más que hemos entregado y uno que entregaremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces no os lo puedo decir, pero al final, y esto es lo que quiero dar de la cabeza, que detrás de elementos, pues como pueda ser la infraestructura de red eléctrica, que es la que hace que llegue la electricidad a nuestras casas, que parece que es muy sencillo, que yo le doy el interruptor y todo se enciende y si no me cabreo, detrás hay ingenieros y en este caso grandísimas ingenieras. Entonces, como resumen, ingenieros industriales, o sea, la ingeniería en general, y aquí no me voy a poner a hablar de apellidos porque, sinceramente, necesitamos tanta gente en nuestro país con vocaciones técnicas que sí que os recomiendo a todos, hijos, sobrinos, primos o el vecino del quinto, ¿de acuerdo? Que si podéis les animéis a coger una vocación técnica, porque hace falta mucho.
hace falta mucho en nuestro país. Si queremos cambiar nuestro modelo productivo y queremos recuperar la industria, queremos dejar de ser un país de servicios o no dejar de ser un país de servicios de turismo, que está muy bien y a mí me encanta, pero sí que necesitamos generar otras palancas que a nosotros nos ayude a independizarnos un poquito cuando vienen mal dadas, a exportar no solo nuestra gente y nuestra cultura, sino también nuestra industria y nuestra tecnología. Necesitamos que todos los que estáis aquí y todos los que nos estáis viendo desde el otro lado ayudéis y fomentéis a que nuestros hijos y nuestros nietos se hagan ingenieros o cojan cualquier vocación que tenga que ver con la tecnología, porque nos hace falta como el comer. Si no somos capaces de ayudar a involucrar a las nuevas vocaciones, a las nuevas generaciones en estas vocaciones, nos encontraremos con grandísimos problemas estructurales, porque tendremos que hacer cosas y no tendremos quien las diseñe o no tendremos quien las fabrique. Y al final, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues un poquito el esquema que tenemos en determinados sectores, que fabriquen otros. Pero el problema es que el que fabriquen otros ya sabemos a dónde nos lleva. Que está muy bien, de acuerdo, porque es muy barato y te permite cambiar rápidamente, lo tiro y me cojo otro, pero a la hora de la verdad, ese coste social que tiene el no tener una fuerte industria como pueda tener pues otros países de Europa, como puedan ser, por ejemplo, Alemania, o otras regiones de España, como puede ser País Vasco o Navarra, fijaros a nivel de empleo, a nivel de bienestar social, a nivel tal, cuál es la gran diferencia entre las grandes regiones industrializadas de nuestro país y las que no lo están tanto. Y aquí yo la verdad que en el caso de España, pues por la parte de la serviindustria, es decir, si yo le añado a la industria más clásica todas las empresas de servicio que tengo alrededor, sí que no salimos tan mal parados, pero sí que necesitamos entre todos ayudar a fomentar esas vocaciones. ¿Y dónde? Pues es que tenemos la gran ventaja de que nuestro país está lleno de sitios donde puedes estudiar una carrera universitaria o una formación profesional en temas técnicos. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, la última vez que conté, había al menos 10, empezando por esta casa, la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene un campus maravilloso cruzando la autopista, pasando por la Politécnica de Madrid, la Carlos III, la Alfonso X el Sabio, ICAI, la UNED, es decir, que sitios tenemos los que queramos para estudiar una carrera que la verdad que yo mi carrera se lo debo todo, o sea, se lo debo hasta a mi mujer, se lo debo a la carrera. Ahí os digo eso, que de verdad que necesitamos mucho, con lo cual, por favor, simplemente ayudar a difundir que la ingeniería, en nuestro caso la ingeniería industrial, pero cualquiera me vale, ayuda a hacer de nuestro país un mundo mejor. Unos datos. Esto es una encuesta que hicimos hace un par de años a los egresados en este caso era la Politécnica, y determinados elementos, ¿de acuerdo? Es decir, empleabilidad, prácticamente todos estaban colocados, ¿de acuerdo? Y cuando digo prácticamente todos, es que los otros pues igual seguían estudiando o estaban haciendo alguna otra cosa, es decir, que tampoco, eso son carreras con muy poco índice de paro, carreras cada vez más internacionales, donde lo más normal es que empieces estudiando aquí y luego te hagas un año en Múnich o te hagas un año en Reino Unido o te vayas a Estados Unidos o estés en Francia o estés en Italia. Es decir, tenemos ingenieros que cada vez son más internacionales. Por eso lo que decía es que al final nuestros ingenieros, cuando salen al extranjero, tenemos un problema, y es que son tan buenos que se quedan. Y luego el reto es volver a decirles, no, vente para acá, que de verdad que aquí tenemos un tejido industrial muy potente. Y dice, ya, pero es que igual no me pagan lo mismo. Y ahí tenemos tanto las administraciones como las empresas un reto de asegurar formar el tejido para poder hacer eso. ¿Y dónde están trabajando? Es que miráis en las principales empresas, pero estoy hablando de empresas de ingeniería, empresas de fabricación, empresas de consultoría, hasta incluso en sector como el financiero, donde puede trabajar un ingeniero industrial y donde la verdad que cualquier argumento es poco para una profesión como esta. Simplemente para cerrar, lo habéis visto todos, ha sido un año, la verdad que muy duro, y donde yo que he tenido la suerte de poder compartir o poder asistir a ver todos esos ingenieros que estaban ayudando y dando apoyo a pasar y a
y a gestionar esas infraestructuras y esas necesidades que había durante el desarrollo de la pandemia, simplemente cerrar esta intervención agradeciéndole a los que han estado trabajando, obviamente, en el mundo sanitario, pero también en el mundo logístico, ayudando a que las cadenas de producción no se pararan. Y yo creo que, quitando el papel higiénico durante una semana, nadie ha estado sin capacidad sin desabastecimiento real de bienes que nos hacían falta en los supermercados, en la alimentación, en el textil, en todos los sectores, de acuerdo, que realmente, al final, como comentaba al principio, un ingeniero, y en este caso un ingeniero industrial, a lo largo de toda su vida profesional es capaz de marcar la diferencia en cosas pequeñas, pero también, como lo hemos visto el año pasado, en cosas grandes. Y si me permitís, os voy a poner un vídeo que para mí es el mayor agradecimiento que puedo tener hacia este colectivo por todo lo que hicieron el año pasado. Y creo que no le he dado el clic donde debiera, pero aquí se soluciona. Estoy en mi despacho el viernes a las 12:30 y recibo la llamada del consejero de Sanidad. Me comentan un poco el proyecto y me dicen si pueden contar conmigo y evidentemente les digo que sí. Había que tomar una decisión, a veces la peor decisión es la que no tomas, ¿no? Hay cuestiones que tienes que decidir en un momento y las decidía quien fuese, digo yo u otra persona. Nadie nos echábamos en cara decisiones que hubiese tomado el otro. Aquí Servicio Móvil se ha encargado de pasar de una logística de emergencia a una logística lean. Eso quiere decir que pasamos de disponer de material organizado de una manera que se asegurara que no hubiera faltas, a disponer el material de la manera más racional posible. Al establecer los controles una cantidad máxima de material, según el uso que era necesario, se consigue no desperdiciar nada de espacio, se consigue que todo el mundo pueda trabajar de la misma manera y se consigue saber en cada momento qué es lo que falta y dónde. Aquí hemos recibido material de compras del Servicio Marino de Salud, compras de centralizadas del Estado de Ingesa, donaciones altruistas, y esto ha sumado más de hasta ahora, porque seguimos recibiendo material de más de 77 millones de unidades que ha habido que recibir y gestionar. Bueno, Lean no es otra cosa que personas, empatía y sentido común ordenado. ¿Por qué implementamos Lean en el Hospital COVID-19 IFEMA? Para asegurar que los profesionales tuviesen lo que necesitaban, cuándo lo necesitaban, dónde lo necesitaban. Lo que hacemos es clasificar, definimos qué necesitan y qué no necesitan. Lo que necesitan tiene que estar, lo ordenamos, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, limpiamos, estandarizamos y sostenemos. Me gustaría destacar la función que ha desarrollado Javier Guijarro, quien desde el Servicio Madrileño de Salud ha trabajado de forma incansable en los expedientes de contratación necesarios para que el hospital dispusiera de unos servicios no asistenciales e imprescindibles para su funcionamiento. Desde el colegio nos sentimos muy orgullosos de la productiva colaboración que desde hace años mantenemos con la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, liderada por Luis Mosquera y Javier Guijarro. Nuestro apoyo se ha dividido en dos áreas. Una ha sido la UCI, el campo de la UCI, y otra la radiología. En la UCI se ha aportado 6 camas articuladas, perfectamente medicalizadas, 6 puestos de UCI. En el campo de la radiología se ha aportado un equipo de radiología convencional portátil y un flat panel, un sistema de digitalización de imágenes de última generación también. Ha habido una cooperación. La palabra exacta es una cooperación magnífica. La gente estaba a gusto dentro de las circunstancias, iba contenta. O sea, se les cantaba, se les aplaudía, se les daba cariño, y eso no se paga por nada. La sensación de acogida fue estupenda desde el primer momento. El espíritu de compañerismo en todo momento, de ayudar, de esto lo sacamos entre todos, ha sido especial. Es que en 40 días hemos construido, gestionado
y cerrado un hospital de 1.300 camas. Es que es una barbaridad, ¿no? Y lo hemos hecho gracias a ese espíritu de colaboración, si no hubiese sido imposible. Lo que todos vamos a recordar de IFEMA cuando pasen los años no es los kilómetros de cobre, el número de camas, ni cuántos pacientes se atendieron. Lo que vamos a recordar es el ambiente especial que se vivió en IFEMA desde que llegamos aquí, desde que fuimos llegando todos, hasta que nos fuimos. Y aquí, perdonadme si me pongo sentimental, pero creo que es que los chicos se lo merecían. Es el ingeniero del año. Ese fue ingeniero del año nuestro. Fue ingeniero del año nuestro. Pero fue el año que se lo dio a la fundación, por eso no lo fue identificado. Sí, sí, sí. Es el que toca batería, ¿no? Sí, sí. Espero no haberos aburrido, pero es que cuando hablo de esto no hay quien me calle. Por eso os había pedido que me interrumpierais, pero es que no ha habido forma. Abre el micro más que nada para que los que nos están escuchando... Sí, decía que la conferencia me ha encantado y quería saber una cosa, ¿dónde situaría usted la ingeniería industrial dentro del bienestar de la sociedad? ¿En la sala de máquinas o en el laboratorio de ideas, en el cerebro? Tiene que estar en el laboratorio de ideas. Ajá. Tiene que estar en el laboratorio de ideas porque... Y permitirme simplemente no me gusta hablar de política, pero es un tema creo que es fundamental. Los ingenieros tenemos que estar dando a los políticos el rango técnico de lo que es posible. Luego ellos ya decidirán si dentro de este rango técnico se van más a la izquierda o se van más a la derecha. Pero estamos ahí diciendo qué es lo que se puede hacer con los medios que disponemos o al final las ideas... Se quedan solo eso, se quedan en ideas. Por eso es importante que estén ahí. Luego, al final, cualquier ingeniero se terminará arremangando y bajando a la sala de calderas. Pero tienen que valer y tienen que estar desde el primer momento arriba. Por favor, yo quisiera preguntar si hoy día existe el tipo de ingeniero que fui yo. ¿Qué eres? Sí que existe, y yo también lo soy. No. Digo el modelo que fui. Yo fui el típico que terminó la carrera con unas ideas generales, no había especializaciones apenas, y entonces me voy a las fábricas, y entonces ahí era lucha, te encuentras con muchas deficiencias que no sabes resolver, pero que tienes que trabajar un montón para resolver el problema, y si tienes suerte, pues quedas muy bien, y si no, pues quedas mal. Sí, eso que dices me recuerda una frase, además, la semana pasada estuve en el acto de graduación de la promoción del Máster de Ingeniería de Ciudad Real, de nuestros compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, y una de las cosas que les dije es una frase de, creo que es Franklin Delano Roosevelt: si te ofrecen un trabajo, primero di que sí, y acto seguido ponte a ver cómo narices se hace. Creo que no hablaba de narices, pero era un poquito el esquema de eso. Esa profesión, el ingeniero industrial sigue siendo eso a día de hoy. Profesionalmente no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido cómo se estructura. Porque lo que antes tú ibas a la universidad, ibas
a una universidad donde salían ingenieros técnicos o a una universidad donde salían ingenieros industriales. Cuando ibas a la universidad, a la escuela, donde salían ingenieros técnicos, podías salir como ingeniero técnico eléctrico, químico, tal. Y cuando ibas a ingenieros industriales, salías, como bien dices, solo como ingeniero industrial, aunque sí que había una cierta especialización, que solo ha habido siempre. Es decir, teníamos tal, pero luego al final te ibas en función de lo que te gustaba a la organización, a las técnicas energéticas, a la metalurgia, a la automática y demás. Eso, con el nuevo esquema de Bolonia, ha cambiado, ¿de acuerdo? De tal forma que tú primero haces un grado de 4 años y luego haces un máster, ¿de acuerdo? Entonces, ha cambiado todo para que no cambiara nada. ¿Por qué? Porque tú esos grados de 4 años, al final, si haces el grado en ingeniería eléctrica, sales como ingeniero técnico eléctrico, con las atribuciones profesionales del ingeniero técnico eléctrico. Si haces el grado en ingeniería química, sales como ingeniero químico. Y si hay un grado, vamos a decir, blanco, que no te especializa, que es el grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, y luego ya haces el máster. Y ese máster universitario en Ingeniería Industrial, ¿de acuerdo?, es el que te da ese amplio espectro y demás. Sí que es cierto que tienes más variedad, es decir, tú puedes no irte a ese máster generalista, que lo sigues teniendo ahí, es el único que da acceso a la profesión de Ingeniero Industrial. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo es que lo tengo muy claro que yo quiero trabajar solo en energías. Entonces te haces un grado en especializado y te haces un máster en energías. Y es una solución perfectamente válida y chapó, dice, porque si lo tienes claro desde el primer momento, por allí vas a vivir bien. Y mucho más en un entorno a día de hoy en el cual la energía es uno de los principales problemas. Pero si quieres ese máster generalista, lo sigues teniendo, y es el máster universitario en Ingeniería Industrial, que es el único que luego sales con esa profesión de amplio espectro, que es la ingeniería industrial. Me ha parecido muy interesante su exposición. Felicidades. Doy por hecho que con todos los ejemplos que ha mencionado ya queda más que claro la importancia que tiene la ingeniería industrial en el mundo. Pero, en mi opinión, el gran reto de hoy es convertir los procesos industriales en sostenibles, garantizando así, por un sitio, que sea eficiente en recursos, que genere menos residuos y, además, que propicie el empleo de recursos renovables. No sé si está de acuerdo con el planteamiento. Te diría que es uno de los principales retos, pero no solo el único. Si te acuerdas a la parte principal del inicio de la exposición, el problema es que tenemos tantos problemas ahora mismo que abordar, que es que hace falta ingenieros en todas partes, desde agua hasta industria. Si nos metemos más en la parte industrial, sí que efectivamente hay que abordar todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas se están haciendo desde dos perspectivas distintas y complementarias en la fabricación industrial. Uno, la parte de esa transición ecológica / descarbonización, que lo que me dice es cómo hago mi proceso industrial para asegurar que tiene una menor huella de carbono, y eso además no solo acotado a lo que estoy haciendo yo, sino mirando aguas arriba a mis proveedores, que también necesito incorporarlo, porque cuando estoy haciendo un automóvil, por poner algo, o una lavadora, o un tal, no tengo que fijarme solo en cuál es lo que hago yo, que es ensamblar el automóvil, sino cuánto cuesta medioambientalmente la producción del neumático, de ese microchip, de los cristales, y luego cuál va a ser la vida posterior. ¿De acuerdo? De hecho, uno de los retos que están incluso ahora con el tema de la transición al vehículo eléctrico es cuál es la vida completa de un vehículo, por ejemplo, de combustión con respecto al de las baterías, teniendo en cuenta cuál es el ciclo de vida de eso. Entonces, efectivamente, eso es uno de los retos principales. Y luego, otro de las cadenas de transformación que está ahora mismo moviéndose más es la transformación digital. Y esa transformación digital, lo que estamos hablando todo de la digitalización de la industria, te ayuda a dos cosas. Uno, a optimizar, y eso los ingenieros siempre hemos sido muy buenos, pero es que para optimizar necesitas medir. ¿Cuál es la ventaja? Que con el tema de las ondas, el IoT, los gemelos digitales, el Big Data, cada vez tienes más información y más capacidad para optimizar ese proceso y que te consuma menos, hacerlo de forma más eficiente y demás. Por eso es tan importante la transformación digital, ¿vale? Y luego la segunda derivada para el mundo de la industria de esa transformación digital es que muchas veces
el componente digital te cambia qué es lo que estás vendiendo, ¿de acuerdo? Y cómo lo estás vendiendo. O sea, tú puedes vender, y por poner un ejemplo, un automóvil, lo vendes y ya está, ¿de acuerdo? O puedes vender un servicio de transporte, que ese servicio de transporte por el cual te pagan tanto al mes o tanto por kilómetro puede significar que tienes un automóvil, pero cuando dejas de utilizarlo, lo coge otra persona, cuando deja de utilizarlo, lo coge otra persona, de tal forma que a ti te asegura que cuando vas a necesitar el automóvil a las 3 horas, que es cuando terminas de trabajar, lo vas a tener ahí en la puerta, ¿de acuerdo? Por eso, al final, la digitalización ayuda en las dos partes, en la parte de optimización del proceso, pero también nos ayuda a repensar ese proceso, que si no tuviéramos estas herramientas digitales sería muy difícil valorar el cómo repensar un poquito el mundo. Vamos a terminar ya, César. Bueno, pues en primer lugar, decano, felicitarle por la conferencia. Creo que ha sido totalmente didáctica, incluso hasta para los que somos de letras puras, y la ingeniería nos parece un mundo tan sumamente complejo que les admiramos y les envidiamos por esa capacidad creativa que algunos no tenemos. Lo que sí que compartimos, yo creo, que los políticos y los ingenieros, creo que es lo que decíais, ¿no? La vocación de ayudar a los demás. Y estoy de acuerdo totalmente en lo que decía, de que al final nosotros podemos tomar esas decisiones, a veces con más acierto, a veces con menos, desgraciadamente. Intentamos siempre hacerlo de la mejor manera posible, pero sin vosotros, en esa toma de decisiones, sin vosotros como herramienta para ejecutarlas, sería imposible que por mucho que decidiésemos, pudiéramos ayudar al final al resto si no estuvieseis vosotros detrás. Sumarme también a esa felicitación a Elena como ejemplo con su empresa, con Marcy Bionics, de la ingeniería al servicio de las personas con la fabricación y el diseño de esos exoesqueletos infantiles, que esa empresa nació además aquí en Alcalá, de la que tenemos referencia y que nos parece pues es un referente del servicio de la ingeniería, como nos has estado explicando toda la tarde, al servicio de las personas. Y lo último que quiero destacar de la conferencia es que creo que os debemos muchos aplausos. Durante la pandemia hemos salido todos a aplaudir a las 8 de la tarde a los balcones y hemos aplaudido a sanitarios, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las personas que nos estaban atendiendo en los centros comerciales para que pudiéramos tener todos nuestros bienes asegurados, pero creo que muchos desconocíamos que vosotros estabais detrás. Los vídeos han sido un claro ejemplo, así que creo que os debemos muchos aplausos con los que no hemos contado en esos tiempos, así que solo aprovecho para daros las gracias. Dos cosas. Muchas gracias por este agradecimiento. Contarte que tanto a nivel profesional como a nivel institución, todo lo que necesitéis de la profesión, por favor, contar con nosotros. Es que estamos para eso. Es que estamos para eso. Luego, ¿llegaremos a todo o no? Pero nuestra función es precisamente eso. Es decir, no tomar decisiones de, oye, mira, invierto más en esto o en lo otro, pero sobre todo decir qué es lo que es posible, porque sin un mapa claro al final les queda lo mismo para dónde tirar, porque total todo da lo mismo si no tienes muy claro el objetivo. Un ejemplo del último que comentabas en relación con el agradecimiento a los ingenieros que han estado ahí trabajando. Tenemos un grupo además muy activo de la Comisión de Ingeniería Médico-Sanitaria, donde hay gente pues desde el mundo de los equipos de equipamiento electromédico, ¿de acuerdo?, hasta gente que está en gases medicinales, ¿de acuerdo?, que de repente hemos visto todos la necesidad de oxígeno, de air liquid, de carburos, de tal, trabajando mano a mano, o gente que está trabajando en hospitales. Pues toda esta gente que además estaban doblando horarios, una de las cosas que vimos al principio es que no estaba del todo claro, desde la perspectiva de esos servicios de mantenimiento de un hospital, qué hacer con el aire acondicionado. Lo aparo, lo enciendo, lo fuerzo, lo recirculo. Porque estamos acostumbrados a manejar sistemas el objetivo es la eficiencia energética, pero de repente nos cambiaron todos los esquemas. Entonces, un grupo de gente de esta que estaba doblando horarios se juntaron y no sé de dónde narices sacaron el tiempo. Y en tiempo récord, en cuestión de un par de semanas, teníamos disponible una guía de referencia
para mantenimiento de hospitales en tiempo de esto, diciendo, oye, mira, pues olvídate estos mantenimientos porque no tiene sentido, tal, y eso lo pudimos distribuir, ¿para qué? Para tener referencia. Y es que les veía y decía, oye, mira, que es que he tenido un problema con esto, ¿cómo puedo hacer para duplicar las tomas de oxígeno? Y veías como se iban mandando vídeos, tal, o sea, yo la verdad que lo vi ahí, un poquito desde la barrera, porque siempre te quedas con ganas de decir, me encantaría ayudaros más, no puedo, pero la verdad es que la capacidad de trabajo y de colaboración de esta gente es admirable. Bueno, yo muy brevemente, igualmente felicitarte por la conferencia, porque finalmente lo que nos has dado es una visión muy humanista de la ingeniería, una visión humanista que no se tiene normalmente de la ingeniería y que bajo mi punto de vista, y seguro que de todos los que estamos aquí, tiene que estar impregnando el resto de las profesiones, el resto de las titulaciones y lo que debe inspirar las acciones, ¿no? Aquí también hemos tenido ejemplos muy cercanos en Alcalá durante el confinamiento. Los ingenieros también estuvieron fabricando con sus máquinas 3D piezas necesarias para respiradores o para cualquier necesidad. Hemos visto también aquí en la Universidad de Alcalá cómo afortunadamente todos esos estudiantes, profesores se implicaron en un momento de crisis muy complicada, muy difícil, para poder salir adelante. Esta visión humanista, yo quería hacerte una pregunta pseudofilosófica o filosófica. ¿Esta visión humanista ha estado siempre impregnando la ingeniería? Porque, por ejemplo, no podemos... o sea, yo ahora veo... primero, ¿ha estado siempre en la ingeniería o ha cambiado, ha habido un cambio de paradigma en el planteamiento de la ingeniería? Si ha habido un cambio de paradigma, ¿a qué crees que se ha debido? ¿O es que antes no se podía hacer otra cosa? Estoy pensando en toda la parte industrial que en otros momentos también ha producido problemas, por ejemplo, de contaminación. Y que, sin embargo, ahora sí que os fijáis más en el desarrollo, en los objetivos de desarrollo sostenible, que finalmente es lo que nos dirigen a todos, afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿crees que ha habido un cambio de paradigma con una nueva generación o es que antes no se podía por falta de recursos o por cualquier otro motivo? Que ha habido un cambio de paradigma es claro, pero no en la ingeniería, en la sociedad. Y al final los ingenieros no somos que otra cosa, de acuerdo, que reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y es que es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo que te interesa, por poner un ejemplo, el modelo de crecimiento, este ha sido un país que salió de una guerra horrible, que pasó 10 años de mucha hambre y había ingenieros industriales, de acuerdo, que su objetivo, cuando se definieron los planes en la época de 60, es decir, llevamos un atraso con respecto a nuestros vecinos de Europa brutal. Hay que desarrollar industria y el objetivo era desarrollar. Y es que ese era el objetivo que marcaba la sociedad en aquel momento. Que se hicieron barbaridades que ahora igual no se harían, desde luego, pero claro, o sea, el problema que tenemos, y es una tendencia que cada vez tenemos más, es juzgar las cosas que se hicieron en el pasado con los filtros de lo que sabemos ahora. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que gente que seguro que lo hacía las cosas sabiendo lo que se estaba jugando y demás, seguro que lo había, ¿de acuerdo? Nada de eso. Pero también es cierto que las prioridades van cambiando. Y la prioridad cuando se ha desarrollado nuestra industria en nuestro país es que aquí no tenemos de nada, ¿de acuerdo? Porque éramos un país muy encerrado en nosotros mismos en la década de los 40, principios 50, y necesitamos desarrollar y ponernos... Y el foco se puso en eso. ¿Que alguno aprovechó para tal? Pues basta con creo que puede ser la bahía de Guarromán, ¿de acuerdo? Que estaba... ¿Vale? ¿Eso a día de hoy se haría? No. ¿Eso significa que no puedas desarrollar explotaciones mineras en nuestro país? Pues yo te diría que ahí ahora mismo es donde igual tenemos un error de concepto. Y es decir, que como pensamos que cuando se han hecho las cosas en determinados sectores se han hecho mal, ya no se puede hacer eso,
pues al final sí que es un problema, porque nosotros mismos estamos viendo que, es que hablar de metales raros, la definición del nombre no me gusta, pero vamos, de elementos como litio, elementos tal, tenemos una riqueza, por ejemplo, mineral en nuestro país que es bastante amplia, pero está bastante poco explotada y que desgraciadamente posiblemente jamás lleguemos a explotarla y tendremos que sacar de otros países que vengan para qué, porque necesitaremos los componentes para fabricar. Y entonces dices, bueno, efectivamente, yo cuido lo mío, en otro sitio estarán haciendo un destrozo, pero como me pilla lejos, de acuerdo, no tal. Entonces sí que es cierto que ha cambiado la forma de hacer ingeniería, pero es que también ha cambiado la sociedad y ahora los objetivos son completamente diferentes. ¿Cuál es el problema? Y estamos en una sociedad que habitualmente va muy a bandazos. Es que pasamos de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y parece que el tiempo que podríamos para estar en el medio, ¿de acuerdo?, al final se nos hace corto y enseguida nos vamos al otro lado. Pero bueno, poco a poco aprendemos, poco a poco aprenderemos y aprenderemos todos. Aprenderemos todos. Por poner un ejemplo, el tema del consumo. Lo que hablamos de los modelos de economía circular con respecto a lo de comprar, usar, tirar, pues podemos echar igual la bronca a la industria, pero igual nosotros como consumidores algo de poder de decisión tenemos a la hora de decidir si necesito cambiar de ropa todos los inviernos porque cambia la moda, o igual interesa ir a un buen fabricante para cogerme un traje que me dure 10 años. La última, sí, usted. Perdón, quito la mascarilla porque no tengo aparatico de este. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Alto y claro. Quiero agradecerle a César todos los ejemplos que nos ha traído, desde luego, porque la primera parte ha sido muy interesante en cuanto a dignificar y acreditar la profesión y la función de ingeniero. O sea, yo creo que vamos a evitar desde su conferencia que cuando un economista, y fíjese, no hablo de un ingeniero, que cuando un abogado, que cuando un ingeniero diga que trabaja en un hospital, que no le pregunte al vecino ¿qué haces tú en un hospital? Esa pregunta a mí me la han hecho hasta que me jubilé. Vaya dura, porque no entendíamos que un ingeniero estuviera en un hospital o un economista, que hace que no hace nada, y nada más que hay médicos y enfermeros. Eso es de agradecer, y porque ha dignificado mucho la profesión. También quiero agradecerle los ejemplos que ha traído, y algunos de ellos han sido valientes. Separa perfectamente desde la política y la ingeniería, la ha separado desde el primer momento y ha tenido cierto interés, porque muchos de los ejemplos que ha traído, pues políticamente están muy contestados y en cambio, bajo el punto de vista de ingeniería, son impecables. Y agradezco doblemente pues, el Isabel Zendal, o agradezco el IFEMA, que lo ha citado, y sobre todo dentro de esa valentía de ejemplos que ha traído, pues ha traído el Aibus, ahí hablamos de los ingenieros, y ha hablado de las nucleares, de una forma muy sucinta y muy lejana, pues hay unas chimeneas que para los años 50, que ninguno de nosotros lo veremos, pero que en definitiva van a tener que estar. No sé si ustedes están de acuerdo o no, pero eso es lo de menos. O sea que agradezco la dignidad que le trae al ingeniero, y lo único que he echado de menos, y de hecho en algún momento me ha salido la palabra, al final él lo ha arreglado muy bien. Ya lo ha arreglado. Lo ha dicho bien dicho. No la ingeniería industrial, sino la ingeniería. Yo creo que no hay nada más multidisciplinar en cuanto a ingeniería y al resto de profesiones que la ingeniería sanitaria, o ingeniería hospitalaria, donde hacen falta ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales eléctricos, ingenieros industriales técnicos, ingenieros navales para la conducción de esas instalaciones, todo tipo de ingenieros. No hace falta en un hospital aeronáutico, pero casi. También, porque muchos de los hospitales hasta tienen huella aeronáutica. Tienen un helipuerto arriba y por lo tanto ha tenido que haber un ingeniero que proyecte ese helipuerto dentro de la huella. Por lo tanto, la pregunta que le voy a hacer, aparte del final de la película, que lo ha dicho también muy bien, en cuanto a que el ingeniero, la profesión ingeniero, la función ingeniero, necesita comunicar. Yo creo que hasta ahora no hemos comunicado, y la prueba es ¿qué haces tú, economista, en un hospital? ¿Qué
¿qué haces tú, ingeniero, en el hospital? Quiere decir que no hemos publicado bien. Pero bueno, eso es una función que tenéis, lo que estamos diariamente, que estáis en activo bastante más. Entonces, yo la pregunta que voy a hacer, ¿para cuándo desaparecen los colegios como tales, colegios súper especializados, y se quedan en colegios de ingenieros, y que sí, que se mantenga el ingeniero eléctrico, el ingeniero técnico, el ingeniero aeroespacial, el ingeniero, que el activo sea la especialidad, que es Bolonia, lo prevé mucho, pero en cambio no tanto el que sea industrial, porque parece que al final, pues bueno, yo no soy industrial, o sea que no estoy aquí criticando nada en ese sentido, pero a mí se me ocurre que un barco, de esos que ahora salen tanto en los anuncios de la tele, todos los días lo vemos, pues llevan una central clínica más grande que posiblemente cualquier hospital. Llevan una central de generación eléctrica, porque no están enchufados a la tierra, más grande, donde están generando corriente eléctrica, más grande que muchas de las ciudades que conocemos. Y en cambio, también hay ingenieros industriales, pero parece que sea la especialidad de los navales. Tampoco, ¿verdad? O sea, quiero decir, ¿sabe más electricidad que un industrial? ¿Sabe más técnica que un industrial? No, es ingeniero naval. Pues sacamos ingenieros multidisciplinares. Ya se está haciendo muchas de las profesiones, por ejemplo, a Carlos III, que la ha citado él, pues ya tiene una especialidad de bioingeniero. Ingeniero biomedicina. O sea que de alguna manera, no. Entonces, ¿para cuándo? No sé si... Sinceramente, no sé si lo veremos, ¿de acuerdo? Y si dependerá de nosotros o dependerá de Europa. Eso que dices, en el fondo son muchas preguntas en una. Y es un tema muy sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a ver las profesiones como cosas muy estáticas. Y siempre han sido así. Es decir, tenemos... Este es esta profesión, además está muy regulada, este es tu campo de trabajo y estas son tus atribuciones. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la realidad va tan rápido que están surgiendo muchísimas profesiones en el límite, ¿de acuerdo? Dice, oye, mira, es que lo que necesito no es un ingeniero industrial, ¿de acuerdo? Ni un biólogo, necesito un ingeniero biosanitario. ¿De acuerdo? Y se hace un máster y tiro para adelante y saldrán 3 o 300 y saldrán una promoción o 200, no sabemos el recorrido. Pero es que luego después tengo otro que va a ser no en automática, sino en láser, ¿de acuerdo? Porque entendemos que eso es un tema que hay que desarrollar y tal. O ciberseguridad en entornos industriales. ¿Qué es lo que ocurre? Que se está fragmentando tanto el mundo profesional que ahí... En este movimiento pendular hay un tema donde todavía no sé si tenemos muy calibrado dónde está ese punto medio, porque por un lado nosotros necesitamos esas carreras, esos ciclos cortos, esos programas de formación específico que están demandando las empresas, ¿de acuerdo? Y que en muchos casos tienen mucho nivel de empleabilidad y mucha demanda, pero también necesitamos tener unas figuras de referencia, porque si no, llega un momento de decir, oye, mira, ¿tú a qué te dedicas? Joder, yo es que soy experto en este sistema. Dice, bueno, ¿y este sistema cuando deje de funcionar, a qué te dedicarás? Pues ya lo miraré, me convertiré en experto en este otro. Entonces, lo que te digo, no sé si tenemos muy calibrado el dónde está ese punto. Lo que sí que es cierto, y ese es un tema yo creo que es muy importante, y es que, pero nos pasa a los ingenieros y a todos, o sea, nos gusta ser muy propietarios de nuestro pequeño terruño, ¿de acuerdo? Que si fuéramos capaces de olvidarnos del 10% que nos diferencia y centrarnos en el 90% que nos iguala a todas las profesiones de ingeniería, podríamos hablar, en vez de yo soy 10.000, yo soy otros 10, yo soy 50, yo soy tal, ¿de acuerdo? Hablar con una voz de 500.000, 1 millón de ingenieros, en función de si hablas de la ingeniería o también de la ingeniería técnica, y hablaríamos con otra voz en la cual pues igual nos escuchaban más, pero nos gusta más lo mío, aunque sea más pequeñito. De terminar ya, porque no podemos abusar de los amigos, no podemos abusar ni de César ni de nuestros anfitriones, que es la Universidad de Alcalá, que nos presta este magnífico sitio para ello. César, darte las gracias.
en nombre del patronato, porque no se nos ha escapado, además de lo que han señalado cada uno de ellos, que en tu presentación había una reivindicación también a la mujer. Había muchas imágenes de ingenieras. Y eso es algo que dice mucho de la sensibilidad que tienes, ya te lo he escuchado alguna otra vez como decano. Y darte las gracias también porque en medio de todas tus ocupaciones, aparte de la magnífica conferencia que nos has dado, nos has hecho una presentación preciosa. Eso lleva tiempo, hay mucho trabajo, hay mucha selección de imágenes y eso demuestra un gran respeto tú como profesional, pero un gran respeto tuyo hacia la Fundación y hacia las personas que te han venido a escuchar. Muchas gracias.